Muy buenas tardes, compañeros de los diferentes medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Voy a darle lectura a una carta que vamos a enviar a las Naciones Unidas y que hoy vamos a poner a consideración de varios diputados para que la puedan suscribir, en virtud de que la semana que entra se va a volver a votar en las Naciones Unidas el asunto relacionado con el bloqueo a Estados Unidos. Es una carta que en mi carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores elaboré y que hoy vamos a ver cuántos diputados están dispuestos a firmarla. La carta dice lo siguiente: Excelentísimo Csaba Kőrösi, presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 77 periodo de sesiones. Excelentísimos representantes permanentes de las distintas naciones del mundo, señoras y señores, en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, que me honro en presidir, me dirijo a ustedes en nombre del pueblo de México. Desde la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de México, hago un respetuoso exhorto a fin de lograr el consenso para poner fin, de una vez por todas, a uno de los flagelos más largos que un Estado caribeño ha soportado a manos de otro Estado, y a tomar acción en pro del levantamiento del bloqueo económico a la República de Cuba, que tanto ha lastimado a los habitantes de esa isla. México rechaza la aplicación unilateral de leyes extraterritoriales y a las políticas coercitivas como medio de solución de controversias, ya que con ellas se atenta contra el orden internacional, además de ser contrarias a nuestra tradición de política exterior que respalda la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Desde México nos hemos pronunciado históricamente contra la perpetuidad del daño que infringen las políticas restrictivas a la isla de Cuba, a su comercio, a las relaciones pacíficas de ese país con el mundo y que impiden el libre desarrollo de su sociedad, principal víctima de las atrocidades que se viven desde la aplicación del ineficaz bloqueo. Desde esta soberanía reiteramos nuestra más enérgica condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a Cuba, que tiene implicaciones directas e indirectas extraordinarias sobre la economía cubana, que se manifiestan en afectaciones a la industria, a la prestación de servicios, lo que provoca la escasez de alimentos y medicinas, deteriorando el nivel de vida, el desarrollo y el bienestar general de los ciudadanos cubanos. Hago un llamado a los representantes permanentes ante esta organización a que consideren como apremiante el poner fin a la situación actual de la isla y a que voten en conciencia bajo la consideración de que el levantamiento del bloqueo representa una alternativa viable para que millones de cubanos puedan superar sus condiciones de vida actuales, lo que supondría también abrir las puertas al comercio, a la inversión, la ayuda al desarrollo, al conocimiento y a las tecnologías que permitan devolverle al pueblo cubano la oportunidad de definir su propio modelo de desarrollo y de crecer en libertad. Señoras embajadores, hoy, en pleno siglo XXI, después de los estragos que ha dejado atrás de sí una pandemia y ante la inclemencia del desorden climático y una crisis económica generalizada, además de la amenaza y las implicaciones de la guerra por la invasión rusa a Ucrania, resulta absurdo, inhumano e insostenible el bloqueo económico contra la isla de Cuba, pues sus efectos adversos no han hecho más que acentuar las distintas crisis globales en detrimento de los cubanos. La imposición de la voluntad del fuerte sobre el débil ya no tiene cabida en el mundo actual. Es momento de hacer historia y terminar con el bloqueo a Cuba. Está en juego el futuro de un pueblo. Los invito a sumarse a esta iniciativa y a votar contra el bloqueo y contra la injusticia
en favor del pueblo cubano y en favor de la dignidad humana. Este es el documento que mandaremos a las Naciones Unidas para que pueda ser considerado y esperamos que en la próxima semana, ojalá por fin se pudiera acabar el bloqueo. Le voy a dar la palabra al compañero Pedro Vázquez, que es del Grupo de Amistad México-Cuba. Buenas tardes, compañeros, compañeras de los medios. Solamente mi aportación será en el sentido de dar datos históricos de este injusto bloqueo. Desde el 3 de febrero del año 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy firmó una orden imponiendo un embargo a todo comercio con Cuba. El bloqueo de Cuba fue firmado por John F. Kennedy con el objetivo de aislar al nuevo régimen cubano de Fidel Castro y llegar a su derrota. A pesar de este objetivo que nunca fue cumplido, el embargo siguió, viniendo más y más leyes, añadirse a este proyecto inicial, tal como unos periodos de relajación que también resultaron un rotundo fracaso. Desde marzo de 1966, el objetivo de una nueva ley llamada Ley Helms-Burton ha sido fundamentalmente político, mediante la presión para desalentar las inversiones extranjeras en Cuba, a través de multas, a través de amenazas judiciales y a través de restricciones de viajes a los Estados Unidos. Esto ha provocado que se persiga y esto provoca un mayor deterioro económico en Cuba, en su pueblo, y sobre todo que pretenden y no lo han podido cumplir, por eso se refuerzan más estas medidas, acelerar que el régimen cubano sea derrotado. Por su atención, gracias. Muchísimas gracias, diputado Femat, por invitarnos a este importante posicionamiento y también esta misiva que llegará a la Organización de las Naciones Unidas. Yo quiero hablar a favor de la libertad y quiero hablar a favor de los derechos humanos de nuestros hermanos hispanos en Cuba. Quiero decirles que ahorita en este tiempo no se justifican este tipo de bloqueos. Ya han pasado, bien lo dijo ahorita nuestro diputado Pedro, décadas y décadas de esta ley que ya es obsoleta, pero sobre todo ya no enmarca en esos pronunciamientos universales de los derechos humanos. Desde aquí, las diputadas del Partido del Trabajo y muchos hombres y mujeres en México queremos libertad, justicia, pero sobre todo soberanía para nuestros pueblos hispanos, y en esto está nuestra hermana República de Cuba. Es cuanto. Buenas tardes, gracias a los diferentes medios de comunicación. Como siempre, el Partido del Trabajo, siendo internacionalista, vamos a estar a favor de los derechos de todos los países y como lo recalca nuestra Constitución, ya lo dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. 60 años de este bloqueo inhumano. Quiero decirles que las sanciones se agudizaron más cuando estuvo el gobierno de Trump, no permitiendo llegar las remesas de los cubanos que salieron de la isla y están en Estados Unidos. Las prohibieron y eso agudizó más el tema económico en Cuba. Por eso agradecemos al diputado Femat, presidente de Relaciones Exteriores, que haya realizado esta carta que se va a mandar a Naciones Unidas y que con gusto las y los diputados del Partido del Trabajo, con nuestro dirigente nacional, el profesor Alberto Anaya, lo vamos a firmar y esperamos que en realidad se lleve a la práctica. También lo dice nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que de qué sirve que haya Naciones Unidas si no prevalece el derecho humano y el respeto a todas las naciones. Por lo tanto, vamos a firmar esta carta, las y los diputados del Partido del Trabajo, toda nuestra solidaridad para Cuba, ahora más con el huracán que pues estuvo en días pasados en la isla, devastadora, el incendio que hubo también en Matanzas. México ha sido solidario en la pandemia de COVID, mandando medicamentos
¿Y qué se dice ahora con el tema de Rusia y Ucrania? El tema de la inflación ha sido muy difícil para los cubanos. No queremos migración, la ONU tiene que resolver este asunto de inmediato. Nos pronunciamos a favor. Gracias, diputado presidente. Si hubiera preguntas, compañeros. Sí, adelante. Sí, además de todos los diputados del PT pedirán a otras bancadas o adición su firma, ¿cuándo entregan la carta y cuándo, si nos pueden recordar cuándo se Se piensa que el día 2 de noviembre, 2 o 3, se va a volver a votar. Entonces ya ahorita hay varios compañeros de Morena que ya nos han comentado que están dispuestos a firmarlo. Aquí quiero comentarles, y es bueno que lo sepan, que en el pasado mes de abril, que estuvimos en la interparlamentaria México-Cuba, hubo un punto de acuerdo que fue unánime, y estuvieron todas las fracciones en la delegación que fue de México a Cuba, y fue unánime el acuerdo de pedir que se acabara el bloqueo. Entonces, hoy lo único que esperamos pues es que el acuerdo que se dio en Cuba de todos los que asistimos a la interparlamentaria se pueda ratificar, ¿sí? Y que efectivamente se pueda el día 2 o 3 de noviembre, que se va a volver a votar, esperar que después de 60 años se pueda retirar este bloqueo tan infame para el pueblo cubano. Diputado, ¿y por qué las cartas no se la mandan directamente a Joe Biden? Porque después de todo, Estados Unidos es el mayor que más apoyos da a las Naciones Unidas para que existan, y mientras Estados Unidos mantenga, ¿por qué no? El mecanismo, ahora sí que legal internacional, son las Naciones Unidas. Es el espacio creado para este tipo de situaciones, y como ahí se va a votar, primero estamos convencidos que más de 140 países están ya seguros de que van a votar en contra. La última votación fueron más de 140 países y solamente fue Estados Unidos y Israel y una de las islas que votaron en contra. O sea, realmente hay una inmensa mayoría en las Naciones Unidas pues que ve que este bloqueo después de 60 años no va a acabar con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana llegó para quedarse. Los norteamericanos no lo quieren entender porque no soportan la disidencia y no soportan que en este continente alguien pueda ser diferente a lo que ellos creen y piensan. Sí, pero por eso les digo que tiene que ser a través de la ONU, y lo vamos a hacer llegar a la ONU porque es la instancia correcta. ¿Alguna otra pregunta? Pues les agradecemos de corazón que nos hayan escuchado. Gracias.